Te despiertas en mitad de la noche, pero no puedes moverte ni gritar para pedir ayuda. Apenas eres capaz de respirar, incluso sientes un gran peso en el pecho. Para colmo, percibes una presencia junto a la cama muy negativa, pero eres incapaz de reaccionar. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? Los síntomas descritos anteriormente son un clásico ejemplo de lo que se conoce como parálisis del sueño, o el síndrome de la vieja bruja. Las víctimas se despiertan pero no se pueden mover a pesar de poder ver, oír, sentir y oler. Independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal para este fenómeno, sorprendentemente común que afecta a miles de personas, no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre. Mientras algunas de las víctimas de esta horrible experiencia son capaces de convencerse de que no fue más que un sueño o incluso una pesadilla terrorífica, otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. Estos últimos afirman que su agresor es en realidad un fenómeno externo y no de un estado producido por su subconsciente. Sin embargo, los psicólogos y expertos sobre sueños descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberados del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. Pero la realidad es mucho más compleja, ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo y con el paso del tiempo, los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas que hacen que la parálisis del sueño sea uno de los fenómenos paranormales más temidos. La parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño REM, o movimiento rápido de los ojos del estado de sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta, sin embargo, el cuerpo permanece paralizado. En este estado, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vívidas intensamente, sin que el cuerpo pueda reaccionar. La reacción comprensible a este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la víctima una experiencia terriblemente real. Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, olor, gusto, tacto, oído y la vista, aumentando el terror del momento. Durante el sueño REM, el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Junto con todo esto viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado de sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida, la víctima experimentará la sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar. En este estado natural de miedo y de pánico, puede sentir una sensación de peso en su pecho. Muchos expertos en lo paranormal afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Ha habido muchos informes sobre extrañas experiencias durante la fase de transición entre el sueño y la vigilia, llamado el estado hipnagógico. Es bien sabido que las visitas se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido para nuestro ser y relativamente fácil para un espíritu o entidad comunicarse con nosotros. Según las experiencias personales, hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Algunas personas incluso dicen ser asaltadas sexualmente por una fuerza desconocida, comúnmente conocidos como incubus, que es el demonio en forma de macho, y un súcubo es el demonio hembra. Otra de las posibles teorías a la parálisis del sueño es la abducción extraterrestre, debido a que muchos informes sobre abducciones por lo general comienzan cuando la víctima cae en el sueño, despertándose incapaz de moverse, sintiendo una presencia en la habitación, viendo uno o más seres de pie junto a la cama, para despertar con una sensación muy extraña y con vagos recuerdos de lo que realmente pasó.
Muchas de estas personas tratan de recordar estas experiencias utilizando la hipnosis. Durante la hipnosis, la víctima vuelve al inicio de la parálisis o del secuestro. La mayoría experimentan recuerdos de haber sido alejados de su dormitorio y llevados a un lugar desconocido. Algunos recuerdan a seres grises con grandes ojos y cuerpos delgados realizándoles experimentos. Cuando la víctima despierta, está de nuevo en la cama. En muchas sociedades anglosajonas, la parálisis del sueño se conoce como el síndrome de la vieja bruja, donde la víctima por lo general se despierta con una sensación de terror, con dificultad para respirar debido a un peso invisible en el pecho y sin poder moverse. En Fiyi se interpreta como un ser poseído por un demonio. En muchos casos el demonio puede ser el espíritu de un difunto pariente que ha vuelto para terminar algo pendiente o simplemente necesita comunicar una noticia importante para los familiares. En Nigeria es mucho más común entre los africanos nativos que en la población blanca, y con frecuencia se hace referencia en las comunidades africanas como el diablo en la espalda. En la cultura china se conoce como fantasma sobre el cuerpo o fantasma en la cama. En la cultura coreana se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior o presionando el pecho de la víctima. En Camboya se describe como una persona que está durmiendo y sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que está despierta, pero es incapaz de moverse o de emitir sonidos. En la cultura vietnamita significa que la víctima es sujetada por un fantasma o una sombra. En Islandia se cree que un duende o súcubo, normalmente una mujer, causa las pesadillas. Otras culturas europeas tienen variantes del mismo folclore, pero con diferentes nombres. En México se cree que es causada por el espíritu de una persona muerta. Este fantasma en particular se acuesta sobre el cuerpo de la víctima para dormir sin permitirle moverse. Aunque es importante apuntar que si una persona tiene la experiencia de la parálisis del sueño, lo primero es averiguar todos los detalles acerca de su historia médica, trastornos en el sueño, el estilo de vida, etc. Una de las preguntas que hay que hacernos es si la parálisis del sueño se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántos episodios de la parálisis del sueño se han experimentado, cuándo empezaron y si alguien de la familia o amigos ha sufrido el mismo fenómeno. Porque en muchas ocasiones la parálisis del sueño puede tener una explicación médica, pero en muchos otros casos no tiene explicación científica, siendo lo desconocido nuestra peor pesadilla. Gracias por estar aquí. No olvidéis suscribiros y ser parte de nuestra comunidad. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Just over 3 minutes. Lighting it up in 3, 2, 1. Mark.